Muy buenos días, el tema de hoy es decisión. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, 14 y 15. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión. Hay momentos en los cuales usted y yo debemos tomar decisiones. Era increíble cómo Dios lleva a Josué, un hombre determinante, constante y firme en Dios, a llevar al pueblo a tomar decisiones. Pero era un pueblo el cual él tomó de la descendencia de Moisés. Era un pueblo que el Señor sacó de esclavitud, un pueblo en el cual sacó de la tierra de Egipto, pero aquí encontramos a la tercera generación, la cual le tocó lidiar a Josué. Pero cómo él lo lleva al pueblo a entender que ya no deberían servir a los dioses que servían los amorreos o que servían los egipcios, dioses de imágenes, dioses de brujería, dioses de hechicería, dioses de sortilegio, dioses de adivinación, los cuales ellos se basaban eran en eso, en una mitología, en una religión en la cual los llevaría a destrucción y a la inmoralidad, a las ataduras, a los pecados, a las maldiciones. Y cómo Josué invita al pueblo a que ellos debían escoger a quienes debían servir, pero les daba la oportunidad de escoger si a los dioses de los amorreos, a los dioses de los egipcios o al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret. Y es cuando usted y yo tomamos decisiones. Y es una decisión en la cual implica muchas veces nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia, pero también nuestra descendencia. Han habido casos en que personas, padres, familias que toman malas decisiones y esas malas decisiones acarrean las consecuencias en los hijos y en los nietos, como dice la palabra, que la maldición alcanzará hasta la cuarta generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que errores que cometieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, recaen sobre nuestras vidas, pero si nosotros nos cortamos con esas ataduras, esas maldiciones, recaen sobre nuestros hijos y nuestras descendencias. Automáticamente recae sobre ellos. Es como cuando un padre o un familiar forma una empresa y trabaja y se esmera formando esa empresa y la trabaja, pero muchas veces esa empresa no es levantada de la mejor manera. Muchas veces la trabaja con dinero ilícito, con dinero mal habido, o la trabaja muchas veces con engaño, con traición, con mentira, con manipulación, con engaño, con ataduras, aun con palabras. Y esa empresa se forja y se levanta una gran empresa. Pero resulta que al transcurrir de los tiempos decae la empresa. ¿Por qué? Porque sus cimientos no fueron los más sólidos, porque sus bases no eran las más estables. Entonces se construyó esa empresa y se formó una gran empresa, pero al transcurrir de los años, del tiempo, esa empresa empieza a decaer, empieza a desfallecer, empieza a quebrarse y empieza a formar ruina y deudas. Y eso muchas veces empieza a heredarlo los hijos y los nietos. Entonces buscan cómo saldear las deudas, cómo tapar los huecos de las deudas, con un hueco aquí, tapando un hueco aquí, destapando otro. Pero como que la empresa no se levanta, como que no avanza y como que al final se pierde. O también hemos escuchado de padres o abuelos que trabajaron en empresas, levantaron una empresa bien, la trabajaron con esmero y levantaron una excelente empresa para sus hijos y para sus descendientes. Pero resulta que nunca formaron a sus hijos ni a sus nietos para que trabajaran en la empresa, sino los colocaron de nuevo en un cargo o un rango dentro de la empresa y nunca realmente los pusieron a laborar y a empeñarse en la empresa, empezando desde la parte de abajo, empezar a ascender, sino que les colocaron un rango y vienen las malas decisiones, los malos convenios, las malas alianzas, negocios ilícitos, aún cosas, proyectos que se meten que no están dentro de la empresa y esa empresa empieza a decaer, a decaer y a decaer. Oye, tanto que trabajó ese abuelo, ese padre por levantar esa empresa y preciso llegó tal hijo o tal hija, tal familiar y se vino abajo esa empresa, derrochó el dinero, lo gastó, lo malinvirtió, lo derrochó en otras cosas, comprando cosas indebidas y se vino abajo. Entonces, ¿cómo el Señor nos enseña a usted que a través de que usted
y yo tomemos una decisión, también involucramos a otras personas. No solamente nos vemos implicados usted y yo, involucramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestros descendientes. Y ellos son involucrados, ¿por qué? Porque esa decisión o los trae a bendición o los trae a maldición. Era algo similar lo que pasaba con Josué cuando tenía que llevar al pueblo a tomar una decisión. Pero démonos de cuenta que la decisión no estaba en las manos de Josué, estaba en las manos del pueblo. La decisión las tomaba era ellos. Por eso él aquí les hablaba y les decía: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, él les estaba demostrando quién, y les estaba diciendo quién fue el que los sacó de Egipto, quién los estaba llevando a la tierra prometida que era Canaán, quién los llevó a esa tierra donde fluye leche y miel: Jehová de los ejércitos. Pero aún así el pueblo todavía estaba arraigado de otras culturas. Pero también cuando se pasaban a pelear con otros pueblos, con los madianitas, con los amorreos, se les pegaba también la cultura de ellos. A veces nos pasa eso, que usted y yo de pronto vamos a algún lugar y nos regalan un amuleto, algo que mire que con esto le va a ir muy bien, hágase esto, este baño, este riego, esto no tiene nada de malo, solamente para la suerte. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Esos son agüeros. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, Él mismo nos dará la victoria a usted y a mí. Él, sin necesidad de ir a agüeros, a talismanes, a otras cosas que nos den, a beberizos, a baños, riegos, cosas que son del enemigo. Esas cosas no nos edifican y por el contrario nos llevan a destrucción, y también atamos a nuestras generaciones. Pero cuando usted y yo leemos la palabra, encontramos que usted y yo podemos confiar en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, al Rey que vive, a Jesucristo. Pero cuando usted y yo entramos en la meditación, en el estudio de la palabra y profundizamos en la palabra, encontramos que en Él hay victoria, en Él hay conquista, en Él hay provisión, en Él hay prosperidad, porque la palabra de Dios dice que aún Él nos dará el don para hacer las riquezas, o sea, nos da las estrategias, usará nuestras manos para que todo lo que llegue a nuestras manos sea prosperado y multiplicado en gran manera. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él aún les daba explicaciones de quiénes eran los dioses a los cuales ellos, algunos, estaban aferrados: a los dioses de los amorreos o a los dioses de Egipto. Pero aún así él le dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, como él, aún de su nombre determinante, le dice a quién iba a servir él, su casa y su familia: a Jehová de los ejércitos. Pero aún así los lleva a ellos para que ellos tomen una decisión. Entonces, para que después no dijeran que porque ellos están haciendo esto porque Josué les dijo que tenían que hacer esto, estaban sirviéndole a tal Dios porque Josué les dijo. No, los estaba llevando a que ellos realmente a quién le iban a servir, pero la decisión estaba en ellos. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó en la palabra? Que la decisión está en usted y en mí. Pero nunca podemos basarnos que por culpa de tal persona, por culpa de tal otra persona, por la decisión de no sé qué. No, porque usted y yo también podemos tomar decisiones, pero también nosotros tenemos que asumir las consecuencias de las decisiones que usted y yo tomemos. Sean buenas o sean malas, debemos asumir esas decisiones y las consecuencias a raíz de esas decisiones. Entonces encontramos que a Josué, dando las últimas condiciones al pueblo para poseer la tierra prometida, este texto nos enseña tres verdades importantes. Nos enseña que Dios nos da la capacidad de elegir y pensar en las opciones que tenemos, todo esto para elegir la decisión correcta. Nos enseña que en nuestras vidas vamos a pasar por momentos extremos por una sola decisión en la cual determinará nuestro destino, que siempre vamos a estar obligados a elegir. Entonces, que usted y yo elijamos servir al Dios Todopoderoso, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret. Que le sirvamos con convicción, firmeza y determinación, que en Él encontraremos la victoria, que Él nos llevará a la conquista y a lograr nuestras metas, objetivos y proyectos, pero confiados en Él, en la palabra, en el conocimiento de la revelación de la palabra, pero también pedirle dirección y orientación al Espíritu Santo de cómo debemos obrar, hablar, actuar, elegir, decidir y empezar a hacerlo y ejecutarlo a partir de hoy. Hoy oro y le pido al Señor que esta palabra cumpla el propósito por el cual es enviada, en el nombre de Jesús. Amén y amén.